Hola a todos, yo soy Carlos Hernández, maestro en ciencias y el día de hoy estamos con otro capítulo de Mente Millennium. Este es el capítulo 9 y pues este va a ser el último capítulo técnicamente de Mente Millennium. Todavía va a haber un capítulo extra después en el que les voy a enseñar puros tips y tricks para resolver el examen de admisión, de cómo estar preparados, qué hacer si se sienten nerviosos o no saben bien alguna respuesta, cómo prepararse el día anterior, etcétera. Pero de así como tal de Mente Millennium, de estrategias y de cosas que les pueden ayudar en sus estudios en general y en el día a día, este va a ser el último capítulo. Y eh, este se va a llamar Cómo hacer un cambio real. Porque no les quiero hablar tanto el día de hoy sobre técnicas de memorización y cosas así, sino cómo verdaderamente poder implementar las cosas que ustedes quieren hacer a su vida diaria, realmente los pasos para hacer un cambio real y no un cambio que es pasajero. Primero les quiero hablar sobre cómo destruir a la procrastinación, cómo deshacerse de esto que a veces nos pasa, que es muy común en jóvenes y en no tan jóvenes también es muy común, que es que queremos hacer algo, tenemos tareas, tenemos trabajo y lo dejamos para después, ¿verdad? Que estamos procrastinando. Entonces, hay algunos tips, algunos consejos que pueden ser útiles que les puede ayudar a evitar la procrastinación. Entonces, vamos a ver eso antes que nada. Lo primero es conoce tu porqué. Si tú las cosas las haces como a medio corazón, sin necesariamente saber por qué las haces, sin tener una motivación clara, una motivación específica, sino que simplemente las haces por hacerlas, entonces es más probable que no tengas la motivación para hacerlas. Si tú conoces tu porqué, si tú dices, esto lo hago para tener un buen trabajo después, esto lo hago porque quiero tener una buena carrera y después tener una familia, porque tengo muchas ganas de tener una familia y cuidarlos y a lo mejor darles las cosas que yo no tuve, o cualquiera que sea la razón, la motivación por la que puedan ustedes querer estudiar, querer trabajar, querer hacer ciertas cosas, eh, lo más importante es que sepan por qué lo están haciendo. Tengo una cosa que para nuestro porqué, que es el C al cubo, que puede ser que aplique para distintas cosas, las distintas Cs que tenemos, pero nosotros básicamente estamos conformados por nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Entonces, si tu por qué lo haces con el cerebro, con el corazón y con el cuerpo, entonces lo vas a hacer mejor. Si lo haces solamente con el cerebro, como que tú dices racionalmente, es lo mejor, es lo que tengo que hacer, pero tu corazón no está en ello, va a ser más difícil. Si tú dices, si algo lo haces con el corazón y pones tu cerebro en ello, tú racionalmente sabes que es bueno, pero te desgasta muchísimo y te deja exhausto o exhausta y que ya no puedes hacer nada más, tampoco va a ser tan bueno. Y entonces en general, si algo tú racionalmente piensas, ok, esto es lo mejor que puedo hacer, esta es la mejor idea, ya pensaste tú tus opciones y decidiste que eso era lo que querías hacer, lo haces con el corazón porque hay algo que te emociona, que te motiva a seguir adelante, tu familia, amigos, o simplemente porque es lo que te apasiona y además tú te sientes cómodo, cómoda haciéndolo, no te desgastas demasiado, estás con un buen ritmo y estás gracias a eso saludable, entonces, o bueno, por lo menos te permite tener salud, entonces definitivamente lo vas a hacer mejor y va a ser más difícil que procrastines. Y si tú piensas en todas estas cosas, entonces vas a tener toda la motivación y lo más probable es que no vas a querer dejarlo para después. Un tip que suele ser muy útil, por ejemplo cuando vamos a armar un rompecabezas, es descomponerlo. Si nosotros vemos el rompecabezas y decimos, ok, este es un rompecabezas de 5000 piezas y es una Mona Lisa, vamos a decir, ok, está imposible, ¿no? Pero si descomponemos en pequeñas partes lo que queremos hacer,
por ejemplo decimos, ok, primero voy a hacer las orillas, voy a buscar todas las orillas, o primero voy a separar por colores más o menos, voy a poner en una zona las que me parezcan que son como de por aquí, y lo hacemos poco a poco y dices, ok, hoy voy a armar nada más 2 piezas, y al siguiente día otras 2, y así poco a poco va a ser mucho más fácil, porque si yo digo, ok, voy a armar el rompecabezas y lo veo muy grande, como que a lo mejor voy a decir, mejor lo hago luego. Entonces descomponerlo en pequeños pasos, en cosas que nosotros podamos hacer fácilmente, en baby steps como dicen. Por ejemplo, hacer ejercicio es una cosa que puede ser difícil para algunas personas que pueden querer procrastinar mucho en eso, pero si les dices, ok, no hagas 1 hora o incluso media hora de ejercicio, haz 5 minutos de ejercicio al día, y que tu ejercicio sea nada más... que ni siquiera tengas que salir de tu casa, por ejemplo, que nada más saltes la cuerda o alguna cosa así que puedas hacer sin salirte de tu casa, y poco a poco ir aumentando va a ser mucho más fácil que lo quieras hacer. Entonces descomponer las cosas en pequeñas cosas, a lo mejor hacer una lista de todas las cosas, y así vas tachando paso por paso de tu lista lo que vas teniendo que hacer. Si tienes una pila de tarea o tienes que, por ejemplo en mi caso de repente tengo que calificar 200 tareas, digo ok, no voy a calificar las 200 tareas hoy, pero a lo mejor tengo 15 días para hacerlo. Entonces pues me digo a mí mismo, ok, voy a calificar unas 10 o entre 10 y 15 tareas cada día. Ya digo, ok, es mucho más manejable. Entonces, pues descomponer las cosas definitivamente ayuda a que no dé tanta pereza. Hay un efecto muy interesante que se estudió, que estudiaron psicólogos, un psicólogo en particular que estaba ahí en Alemania, que fue a una, creo que era más bien una psicóloga, que fue a un restaurante y se dio cuenta de que todos los meseros se aprendían las órdenes. Era como un café, se aprendían las órdenes y no las apuntaban, y cuando las traían de regreso a las mesas, tomaban alguna otra orden o lo que sea, y esta persona decía, wow, me parece increíble que estas personas se aprendan tantas órdenes. Pero después les preguntó, oye, ¿te acuerdas de cuáles fueron las órdenes que tomaste a un mesero, ya que estaba estudiando estas cosas de la memoria? Y dijo, no me acuerdo. No me acuerdo de la orden que tomé hace 20 minutos. Me acuerdo de la que tomé ahorita. Pero en cuanto la sirvo, se me olvida. Entonces, entonces describió este efecto, que es un efecto que dice que si algo está en proceso, se queda en tu mente, y cuando acaba, ya tu mente se libera de eso. Entonces ese es el efecto que se llama el efecto Zeigarnik. Se escribe Zeigarnik, pero me parece que la pronunciación debería ser Zeigarnik, como en Einstein. Son alemanes, así que bueno. Entonces el efecto Zeigarnik dice que cuando algo está en proceso, está en tu mente, y es mucho más difícil que se te olvide, y además lo haces más rápido y quieres ya acabarlo para que salga de tu mente, porque ese proceso o eso que está en proceso está ocupando valioso espacio de tu mente, y entonces quieres acabarlo para ya quitarte ese peso encima y poder seguir con lo siguiente. De modo que empezar algo va a hacer que lo quieras terminar. Es el clásico efecto de esta historia continuará, te hace querer ver el siguiente capítulo, porque no estás a gusto hasta que acabe. Entonces, pues justamente, por ejemplo, para hacer tareas, algo que puedes hacer para no procrastinar es, en el ratito en el que te dejen la tarea, empiézala, saca la hoja en la que vas a hacer la tarea, ponle tu nombre y pon tarea número tal, y entonces ya vas a haberla empezado, entre comillas. Entonces eso no va a salir de tu mente hasta que lo termines. De cierta manera no va a salir de tu mente hasta que lo termines. Entonces puede ser un buen truco para algunas personas que dicen, es que quiero hacer la tarea pero se me olvida y luego me da pereza. Pero si tú dices, sabes que es que ya empecé la tarea, ya nada más la tengo que terminar, aunque eso empezarla haya sido nada más sacar la hoja en la que lo vas a hacer y ponerle tu nombre, hace que sea mucho más fácil que la sigas haciendo.
con empezar a hacer el rompecabezas es mucho más fácil que después lo continúes haciendo. ¿Sí? Con empezar a calificar es mucho más fácil que después yo siga calificando hasta que termine. De hecho, a veces yo digo, ok, voy a calificar 20 hoy, 20 mañana y así me lo voy a llevar. Y ya que empiezo, califico 50 en el mismo día. Porque me pasa esto el efecto Zeigarnik. Ya que empecé, no puedo parar. Entonces, con esforzarse para empezar, va a ser mucho más fácil que continuemos y que terminemos. Y si lo ideal sería que cuando te dejen la tarea, en ese momento pues estás fresco, estás fresca para empezar a escribir algo y ya lo guardas en tu mochila y lo terminas en tu casa. Pero el hecho de que lo hayas empezado es importantísimo. Entonces ese es el efecto Zeigarnik. Otra cosa que les quiero decir es, sé amable contigo. Hay ocasiones en las que hacemos alguna cosa y no nos sale bien. No nos sale bien, no podemos, o sentimos que no podemos, nos cuesta mucho trabajo y nos castigamos mucho. O nosotros mismos o alguien más, ¿verdad? En caso de los jóvenes que a lo mejor sus papás todavía los regañan y los castigan. Y eso no necesariamente es bueno. Está estudiado que los padres que son más empáticos con los hijos en vez de ser estrictos, los hijos tienen mejores resultados, ¿sí? Entonces no te castigues, no te martirices, pues sí, no te regañes, sea amable contigo, compréndete. Digo, hay veces en las que a lo mejor ser demasiado autocomplacientes pues puede ser perjudicial, pero por lo general si tú haces un esfuerzo por hacer algo y de todas formas no te sale, que te martirices no tiene ningún sentido. Mejor entiéndete, eres humano, eres humana. A todos nos pasa que no nos salen las cosas como quisiéramos, y si tú te entiendes a ti misma, a ti mismo, y dices, la siguiente vez me va a ir, lo voy a hacer mejor, o si tú tenías la intención de hacer ejercicio por media hora y a los 10 minutos ya estabas que no podías y mejor decidiste dejar de hacerlo, y luego estás pensando en, no, ¿por qué hice eso? No me apegué a lo que había pensado, a lo que quería hacer. Lo que va a pasar es que después no vas a querer hacer ni 10 minutos. Mejor, recompénsate, alégrate, di, ok, no hice la media hora, pero hice 10 minutos, hice algo. Y eso es bastante bueno. Entonces la siguiente vez seguro vas a hacer 15 minutos, y la siguiente a lo mejor vas a seguir haciendo 15 minutos un rato y de repente vas a saltar a 20, pero no lo vas a dejar. Eso también pasa con gente que está queriendo dejar, por ejemplo, el cigarro, y se martiriza muchísimo si recae. Entonces eso solamente hace que no vaya a querer volver a intentar dejarlo. Lo mejor es ser amable contigo, compréndete, sé empático, empática contigo mismo. Ya sé que suena medio paradójico, pero digamos con tu yo del pasado, con tu yo del futuro, con tu yo del presente. Y si te entiendes y eres empático contigo mismo, contigo misma, vas a tener mejores resultados en el futuro. Entonces eso puede ayudar muchísimo. Y les tengo un pequeño tip que a algunas personas les funciona, que suena un poco chistoso, pero se llama procrastinar. Es decir, si tú dices, ahorita no, como que no tengo ganas de hacer la tarea o no quiero hacer la tarea, puedes pensar, ¿qué voy a hacer en vez? Y dices, no, pues voy a ver esta serie de Netflix. Y entonces lo que puedes pensar es, ¿sabes qué? Puedo dejar para después la serie de Netflix. Sí, la serie de Netflix la puedo ver después, la puedo ver mañana, la puedo ver en otra ocasión. Y ahorita mejor ponerme a hacer tarea. Entonces lo que estás haciendo es como dejar para después lo que ibas a hacer, para dejar para después hacer la tarea o hacer el trabajo. Entonces eso a algunas personas les sirve. Conscientemente dices, ¿sabes qué? Voy a dejar esa cosa de diversión o de placer para después. Y a lo mejor hasta piensas, porque después lo voy a disfrutar mucho más, ¿no? Entonces eso puede ser un tip que a algunas personas les puede servir bastante. Entonces esos eran todos los tips que tenía o que tengo para cómo evitar, destruir, acabar, alejar a la procrastinación. Y ahora les tengo unos tips de cómo formar un hábito o cómo dejar un hábito. Porque finalmente casi dejar un hábito es un hábito, ¿no?
es como reemplazar un hábito. Y pues uno de los mejores ejemplos para dejar un hábito para mí es la de pues dejar de comer chucherías, por ejemplo, o dejar de consumir cierta cosa como alcohol o como cigarro. Y bueno, yo lo voy a plantear como digamos como el ejemplo, como dejar de comer papitas para pues ponerlo como ejemplo, pero en realidad puede ser cualquier mal hábito: morderse las uñas, irse de fiesta, si es que ustedes lo consideran un hábito que les gustaría dejar o por lo menos disminuir. Todas estas cosas se ha estudiado cómo se pueden dejar esos hábitos, o también es exactamente lo mismo que crear un hábito. Para crear un hábito pues necesitan también seguir unos ciertos pasos poco a poco, y de esa manera lo pueden hacer. Por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio. Ese es un hábito que algunas personas tenemos el ideal de alcanzar y a veces nos cuesta trabajo. A mí en particular me cuesta trabajo a veces, pero vamos a ver este tip que tengo para ustedes que se llama FAMA para crear un hábito o dejar un hábito. La F es de facilidad. Sí, no es recomendable necesariamente empezar con lo más difícil. Lo más recomendable son los baby steps. Entonces, de FAMA, la F es facilidad. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, pues de nuevo el mismo ejemplo: empieza haciendo poquito y poco a poco lo vas escalando. Si quieres dejar un hábito, por ejemplo, dejar de comer papitas, o dejar de comer entre comidas, a lo mejor no lo dejes de un solo sentón. A algunas personas sí les gusta hacer esos cambios radicales y les viene bien, pero si a ti no te ha venido bien ese tipo de cambios radicales, empezar poco a poco, sobre todo para hacer hábitos. Para dejar hábitos a veces es relativamente fácil hacer cambios radicales. Por ejemplo, si quieres dejar de comer papitas, pues tiras todas las papitas que tienes y ya o las regalas, y ya después te forzas a ti mismo, a ti misma a no comprar. A veces les sirve, pero si no, pues puedes decir: ok, esta vez solamente voy a comer papitas cada segundo día en vez de todos los días, o cada tercer día, o etcétera. Lo vas dejando poco a poco, y pues para hacer ejercicio vas entrando poco a poco. Hay una persona que decía que quería tener el hábito de ¿cómo se llama? De usar hilo dental. Entonces empezó usando el hilo dental en un solo diente al día, y después evolucionó a 2 dientes, y así poco a poco. Entonces, facilidad. La A es de ambiente. Siempre un ambiente distinto nos va a ayudar a cambiar o a mejorar nuestros hábitos. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer ejercicio en nuestro cuarto, pues va a ser más fácil que nos den ganas pues de acostarnos, ¿no? De dejar de hacer y de tirarnos ahí en nuestra cama. Entonces, estar en un ambiente que favorezca el hábito que estás tratando de hacer va a ser muy bueno. A lo mejor salir, o por eso a la gente a veces les sirve tener una suscripción de un gimnasio para hacer ejercicio, porque van al gimnasio y pues ya no les queda de otra más que hacer el ejercicio. Claro, siempre y cuando sí vayan, ¿verdad? Pero estar en el ambiente correcto va a ayudar. También, por ejemplo, para dejar malos hábitos, pues estar en un ambiente de amigos a lo mejor que tienen ese mal hábito. Como creo que hay un capítulo de Friends en el que Rachel empieza a fumar porque sus compañeras de trabajo fuman mucho también. Entonces pues eso definitivamente es un ambiente que favorece el mal hábito. Entonces tratar de cambiar esos ambientes que favorecen los malos hábitos siempre es bueno para dejarlos. La M de fama es motivación. Si nosotros nos motivamos a nosotros mismos y decimos: ok, quiero hacer este hábito o quiero empezar este hábito porque tengo estas razones, estos motivos, estas cosas que me motivan, que me inspiran, hacerlas con el cerebro, con el cuerpo, con el corazón, ya saben, la C al cubo, y entonces encontrar una motivación real de por qué queremos hacer las cosas. Y en el otro sentido, si queremos dejar un mal hábito, yo digo: ok, yo quiero dejar de comer tantas chucherías porque quiero tener mejor salud, porque quiero poder vivir más años para poder pasar más tiempo con mi familia, con mis hijos y algún día tener nietos, etcétera. Entonces siempre tener una motivación clara
ayuda muchísimo para cualquier cosa, pero de verdad cualquier cosa. Incluso apuntar las cosas, si son más visuales, hacer un collage, buscar imágenes, imprimirlas y verlas y decir, esa es mi motivación, por lo general es muy bueno. Y la A de fama es, la última A es activador. Y esta es una cosa muy importante y muy buena de la que no se habla mucho, que es a lo que le llaman también en inglés el trigger, como gatillo, pero gatillo de una pistola o de un arma, algo que activa a la cosa. Entonces, a veces nosotros tenemos unos activadores que pueden ser incluso subconscientes o inconscientes de los malos hábitos que tenemos. Por ejemplo, a lo mejor ustedes están acostumbrados a, o a lo mejor yo estoy acostumbrado a comer chucherías mientras veo Netflix. Entonces ver Netflix es mi activador. Entonces si yo me hago consciente de eso, puedo cuando yo vea Netflix decir, ok, aguas, porque este es mi activador de comer las chucherías, y entonces mejor hago un esfuerzo consciente por no hacerlo, o a lo mejor como alguna otra cosa, alguna cosa saludable, o a lo mejor cambio la hora a la que veo el Netflix para a lo mejor ver el Netflix a una hora en la que no tenga hambre. Y lo mismo pues para los malos hábitos. Para otro tipo de malos hábitos, como hay personas que fuman después de comer, pero también para hacer buenos hábitos, generar un activador de buenos hábitos suele ser bueno. Por ejemplo, si quiero tener el hábito de hacer tarea, a lo mejor yo puedo decir, ok, yo como y después veo un capítulo de Netflix, y después de mi capítulo de Netflix me pongo a hacer tarea. Entonces durante mi capítulo de Netflix yo sé que, o de mi serie que me guste, no tiene que ser Netflix, pero bueno, durante ese rato yo sé que después me voy a poner a hacer tarea. Entonces si ligo el hábito que quiero generar con otro hábito que ya tengo y que se convierta en el activador, es más fácil que pueda tener esa sinergia de hacer las cosas en un orden específico gracias a ese activador. Entonces esa es el último consejo, la última cosa que quiero decirles sobre cómo generar buenos hábitos, cómo dejar malos hábitos. Y entonces pasemos pues a la siguiente cosa. Ahora sí vamos a hablar de los niveles de la transformación. ¿Qué necesitamos nosotros para lograr un cambio real en nuestras vidas? Que muchas veces hay muchos lugares en los que nos dicen, no, pues haz esto, tienes estas cosas y haces un cambio, pero nos vemos a nosotros mismos eventualmente regresando a nuestros pasos iniciales, porque no estamos llegando a los niveles, a los 5 niveles de transformación, y es de los que les voy a hablar a continuación. Los 5 niveles de la transformación son estos 5 que yo identifico con preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos para asegurarnos de que estemos haciendo un cambio real. Tenemos quién, por qué, cómo, qué, y el último que es cuándo y dónde. Entonces, cada uno de estos pasos o cada uno de estos niveles de transformación modifica al siguiente y al anterior, o son modificados por el siguiente y por el anterior, tienen relación entre ellos. Entonces el cambio máximo que queremos lograr es el cambio de la identidad. Yo me quiero identificar con una persona que es, por ejemplo, buena para las matemáticas. A lo mejor yo estoy esforzándome para mejorar en matemáticas, pero no soy bueno para matemáticas todavía. Pero sí me quiero identificar, quiero ser alguien que es bueno para las matemáticas. Entonces mi última meta es cambiar mi identidad y convertirme en ese muchacho o esa muchacha que la gente sabe que es bueno para las matemáticas, que sea como parte de tu identidad, que tus amigos te puedan pedir ayuda y que les ayudes para las matemáticas, y entonces ya se vuelve algo que es parte de tu identidad. Técnicamente cada pequeña cosa que hacemos, cada hábito que tenemos, cada cosa que nos conforma es parte de nuestra identidad. Entonces esa es la meta final. Tenemos en el número 2 las creencias y los valores. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Yo creo que esto es bueno para mí, yo creo que no es bueno para mí, tengo mis valores que me dicen que esto es algo a lo que quiero llegar, y es el por qué.
la clave es el por qué, dice un libro. Y entonces la clave es el por qué, es una de las cosas más importantes que tenemos que preguntarnos. Porque, como yo les decía, cada nivel cambia al de arriba y al de abajo, o puede ser cambiado por el de arriba y por el de abajo. Entonces, si yo establezco muy bien mi por qué, cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores, por qué quiero yo lograr esto que quiero lograr, va a ser mucho más fácil que yo pueda cambiar mi identidad y mis capacidades, que es el siguiente nivel, que es el cómo. ¿Qué necesito yo hacer? ¿Cómo puedo hacer para lograr lo que quiero lograr? Y está muy de la mano con el por qué, porque pues yo tengo la forma de lograr lo que quiero hacer, pero necesito tener una motivación que me impulse a buscar, a hacer realmente, tomar acción. Entonces el 3 tiene que ver con tomar acción, pero con qué capacidades tengo yo que lograr para poder tomar yo mis acciones. Entonces el por qué va a influir en mis capacidades. Si yo creo que puedo, si yo tengo una motivación, voy a ser mucho más capaz. Y por supuesto, las capacidades están relacionadas con el qué, con qué es lo que tengo que hacer, con mi comportamiento, qué hábitos tengo que cambiar, qué cosas tengo que estudiar, cuánto tiempo o cómo me tengo que concentrar. Entonces mis capacidades me van a ayudar a lograr tener un comportamiento diferente. Y el qué es el comportamiento, que obviamente las capacidades me dicen qué es lo que puedo hacer. Dependiendo de cuáles sean mis capacidades, son las cosas que puedo hacer. Y el ambiente va a ser afectado, que es el cuándo y el dónde, va a ser afectado o va a afectar qué es lo que hago. En distintos ambientes yo actúo de distintas maneras. Entonces, si yo me pongo un muy buen ambiente en el que yo pueda tener un comportamiento correcto hacia lo que quiero lograr, entonces voy a poder lograrlo. Entonces es muy importante tener estos 5 niveles de la transformación para poder lograr un cambio real en lo que queremos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de matemáticas, yo puedo ponerme un ambiente de estudio en el que no me vaya a distraer. Puedo ponerme una meta o un itinerario específico de qué voy a estudiar, qué días, quién me va a ayudar, si tengo que pagar unas clases particulares, eso es lo que voy a hacer. Y entonces voy a establecer mi comportamiento hacia eso. ¿Qué capacidades necesito lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué pasos específicos tengo que hacer? ¿Por qué quiero lograrlo? ¿Cuáles son mis motivaciones? Y finalmente, ¿en quién me quiero convertir? ¿Quién quiero ser? Y cuando llegue a ese punto en el que mi identidad ya es de soy la persona que es buena en matemáticas, ya habré logrado la transformación que deseaba. Y análogamente a los 5 cambios de a los 5 pasos, de la transformación, del cambio verdadero, les quiero dar los 5 niveles del aprendizaje. ¿Cuáles son los 5 pasos o los 5 niveles por los que una persona tiene que atravesar para llegar a un aprendizaje verdadero en el que ya sabes que esa habilidad o ese conocimiento ya es tuyo de manera completa? Y también son 5 pasos que son un poco más sencillos, pero se los voy a dar a continuación. El primer paso cuando nosotros queremos aprender algo que es completamente nuevo para nosotros es el paso de la incompetencia inconsciente. Es cuando algo, no soy bueno para algo y ni lo sé. No sé que soy malo para eso, porque ni siquiera lo he intentado. Entonces, para pasar de la incompetencia inconsciente, pues lo que hay que hacer por lo general es hacer pruebas, intentarlo. ¿Sí? Nunca vas a saber si eres bueno o no para algo si no lo intentas. Entonces, incompetencia inconsciente es como no sé ni me importa y todavía no lo he intentado, no sé si voy a poder, no sé si no voy a poder. Entonces, estamos primero en la incompetencia inconsciente, que es el primer paso para todo, ¿verdad? El primer paso siempre es reconocerlo. Entonces, una vez que reconocemos nosotros, que lo intentamos y nos damos cuenta de, creo que esto de las matemáticas puede ser un poco más complicado, a lo mejor no soy tan bueno para las matemáticas, entonces ya estás en un punto de incompetencia consciente. Pero lo bueno de tener incompetencia consciente es que sabes que
que puedes mejorar y sabes que puedes tomar acciones para mejorar. Siempre la incompetencia consciente nunca se debe tomar como una cosa que es que soy malo y listo, sino que es siempre una oportunidad para mejorar. Entonces la prospección es muy importante en este paso, porque si nos quedamos en soy malo y sé que soy malo y listo, entonces pues no va a ser quedarse atorado. O sea, uno se puede quedar atorado en cualquiera de estos pasos. Entonces por eso hay que reconocer muy bien en qué paso estamos atorados y saber cómo podemos hacer el cambio al siguiente paso. Entonces de incompetencia inconsciente pasamos al siguiente paso intentándolo y tal vez fallando, y entonces nos damos cuenta de que algo nos falta para poder volvernos competentes en algo. Y una vez que empezamos a practicar, entrenar, hacer ejercicios, aprender, esforzarnos, pasamos a la parte de competencia consciente. Tú dices, ok, soy competente, lo puedo hacer bien, pero me tengo que concentrar. Yo sé de algunas personas que escriben con faltas de ortografía terribles y que no pueden escribir bien cuando están simplemente escribiendo por escribir en el WhatsApp o en cualquier lugar, pero si se esfuerzan, sí lo pueden hacer bien, solamente que se tienen que concentrar. Entonces esa sería la parte de competencia consciente. Sí lo puedo hacer bien, pero me tengo que concentrar, tengo que hacer un esfuerzo por hacerlo bien. Puede ser para tocar un instrumento, para lo que sea. Y el cuarto paso es el de competencia inconsciente. Ahí es cuando yo ya puedo hacer las cosas bien y puedo hacer las cosas, he aprendido esa habilidad y no tengo que poner la mente en ello y no tengo que estar súper concentrado o concentrada para lograrlo. ¿Sí? Ya puedo escribir bien con ortografía y todo y me sale natural. Es cuando ya las cosas te salen natural. Y tenemos por último el nivel de maestría, que ese es un nivel al que pues uno puede aspirar si es algo a lo que se quiere dedicar, pero tampoco es necesario, que es, aunque ya seas bueno para eso, de todas formas sigues y practicas y obviamente la maestría pues es algo a lo que nunca se puede lograr la perfección en algo, pero te vuelves cada vez mejor. Pero la competencia inconsciente es como que ya la siguiente clase el profesor te da una explicación de matemáticas y la entiendes inmediatamente. Ya ni siquiera tienes que esforzarte por entenderlo, sino que es natural para ti. Y pues ese es obviamente el nivel de aprendizaje máximo, claro, además de la maestría, al que nos gustaría llegar. Y pues como ustedes pueden analizar qué pasos necesitan cada uno de ustedes para pasar de un nivel al siguiente, pero lo más importante es saber reconocer en qué nivel estamos. Y entonces pues por eso son muy importantes estos 5 niveles. Finalmente los quiero dejar con una reflexión de este libro que se me hace buenísimo. Lo leí cuando estaba pequeño, hace ya un tiempo, del doctor Stephen R. Covey, o será Covey, bueno, que escribe los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que son hábitos para el día a día realmente muy buenos, que yo les recomiendo mucho si pueden leer el libro. De hecho a mí se me antoja volverlo a leer porque creo que es muy bueno, pero yo se los voy a decir así a resumidas cuentas y les voy a explicar un poco cómo se pueden aplicar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que en el libro de Stephen Covey los relaciona pues con cosas de la vida práctica y de cómo puedes ayudar a las demás personas y cómo puedes ser más efectivo en tu trabajo, con tu familia, etcétera. Y pero yo se los voy a decir como transformados al aprendizaje también. El primer hábito de la gente altamente efectiva que tenemos, según el doctor Stephen Covey, es ser proactivo. Ser proactivo significa pues no dejar que las cosas pasen y ya, sino tratar de hacer algo para cambiarlas, para mejorarlas, para hacer que sean un poco más como nosotros queremos que sean y no conformarnos. En el caso del aprendizaje, pues ser proactivo yo lo veo como si algo no le entiendo, no me sale, pedir ayuda o buscar una manera de mejorarlo. No nada más quedarme como no soy bueno, no me sale, sino que tratar de verdaderamente buscar una manera
de mejorarlo y tratar de utilizar pues las técnicas de memorización o cualquier otro, o hacer ejercicios, practicar y pues siempre se puede mejorar con la práctica y con con un deseo de mejorar, lo cual está relacionado con el segundo hábito. Siempre se puede. Número 2, empieza con un fin en mente, que eso es lo que yo les he dicho siempre, la motivación, a qué queremos llegar, cuál es mi meta, qué es lo que me motiva para seguir avanzando, para seguir adelante. El número 3 es primero lo primero. ¿Sí? Primero lo primero significa dos cosas. Uno es tener en mente lo más importante, empezar siempre con lo más importante. Y pues como dice la frase en inglés, the main thing is keeping the main thing the main thing. O sea, lo más importante es mantener a lo más importante lo más importante. Entonces, pues siempre tener en mente que es lo más importante para nosotros. A lo mejor lo más importante no necesariamente son las matemáticas, sino que lo más importante es pues poder tener un buen trabajo, poder ganar dinero para mantener a mi familia y tener eso siempre bien presente, ¿sí? Primero lo que es lo más importante para mí. Y bueno, la otra forma de pensarlo es que no nos queremos adelantar demasiado a nosotros mismos. Si no nos salen algunos ejercicios de matemáticas, a lo mejor es porque tenemos que aprender primero lo más básico, tenemos que hacer ejercicios más sencillos, no nos queramos adelantar demasiado a las situaciones y pues si no nos sale lo más difícil, no hay por qué tener ningún tipo de vergüenza en hacer las preguntas y empezar con las cosas que son mucho más fáciles. El número 4 es piensa ganar, ganar. Y el número 4 yo lo relaciono muchísimo con querer enseñarle a alguien más. O estar aprendiendo con querer enseñarle a alguien más, tener el ideal de enseñarle a alguien más en mente. Porque si tú piensas en que estos conocimientos, esto que estoy haciendo no es nada más para mí, sino que le va a ayudar a alguien más, para mí es la motivación más grande. A lo mejor no para todos, pero siempre yo, si puedo ayudar a alguien más con lo que estoy haciendo, eso me motiva muchísimo. Entonces, pues a lo mejor tratar de aprender con el fin de ayudarle a alguien más, de ayudarle a mi amigo que se le dificulta. A lo mejor a mí también se me dificulta, pero a lo mejor yo tengo ganas de mejorar para que mis amigos también puedan mejorar conmigo y así que se les dificulte menos y sea mucho más fácil para ellos ahí la escuela y demás. Entonces piensa en ganar, ganar. Yo lo veo de esa manera, como orientado hacia la mente millennium. Vamos con los siguientes hábitos. El hábito número 5, qué importante es. Busca primero entender y luego ser entendido. O sea, no busques primero que te entiendan. No busques primero que la gente sienta compasión por ti o que la gente quiera hacer todo por ti, sino qué puedo hacer yo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo yo hacer por esto? Sí, casi o muchas veces algunos alumnos dicen, es que entiéndeme, sí, soy malo para las matemáticas, no puedo, pero no tratas de entender cómo puedo hacer, cómo hace esta persona, quiero entender qué es lo que hace esta persona para ser bueno en matemáticas, sí, muchas veces tener el pensamiento altruista, tratar de entender a las demás personas, saber por qué están pasando, qué están sufriendo, es muy bueno para tratar de ser más humilde, hacer las cosas de una mejor manera y aplicado a lo del aprendizaje, tratar de entender los distintos puntos de vista, cómo te enseñan las cosas, por qué te enseñan las cosas de una manera y de otra y no de la misma a todos, y luego que te entiendan, o sea, no dice busca solo entender y no ser entendido. Dice primero entender, pero también ser entendido. Entonces, sí es importante que te entiendan, pero primero es entender. Entonces, si tú entiendes qué es lo que te están queriendo decir y luego puedes tú dar a entender qué es lo que tú quieres también, podemos estar en una comunicación mucho más sencilla y eso puede ser muy bueno para tu aprendizaje.
Número 6, sinergiza. Esa es una cosa que es también muy buena. Vamos a ayudarnos entre todos, ¿sí? No es necesario que yo te ayude y tú no me des nada a mí a cambio, o al revés, que tú me ayudes y yo no te doy nada a ti a cambio. A lo mejor yo soy bueno para español y tú eres bueno para matemáticas, y entonces yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí y sinergizamos, y yo me vuelvo fuerte en tus debilidades y tú te vuelves fuerte en mis debilidades, y entonces los dos somos fuertes. Entonces sinergizar, buscar ayuda, ayudar es siempre muy importante. Y número 7, afila tu hacha. Haz ejercicios de cómo memorizar, haz ejercicios de matemáticas, no dejes que se desafile tu hacha, no dejes en las vacaciones de hacer ejercicios y que después tu hacha esté toda desafilada, ¿no? Y no sepas y ya no puedas hacer nada porque la dejaste que te quedara sin práctica. Y pues sí, simplemente que haz lo mejor por tener tus herramientas mentales y tus herramientas en general del aprendizaje lo más listas que puedas. Y de esa manera no necesariamente tienes que estudiar así lo máximo de matemáticas todo el tiempo, pero si tú puedes mantener una práctica de tus ejercicios de supermente, estás repasando algunas cosillas, así mantienes tu hacha afilada. Y pues lo más importante es que antes de querer aprender, que aprendas cómo aprender, ¿sí? Creo que era Washington el que decía que, bueno, puede que me equivoque, pero uno de los presidentes de Estados Unidos que era muy bueno y que le gustaba cortar árboles así con hacha, y que era bueno para eso, decía: si a mí me das 3 horas para cortar un árbol y me das un hacha, voy a pasar las primeras 2 horas afilando el hacha. Entonces eso es de las cosas más importantes. Entonces aprende a aprender, y eso puede ser mucho más fácil y mucho mejor que simplemente aprender. Entonces Stephen Covey escribió los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero escribió después otro hábito más, otro libro más, que se llama El octavo hábito, que a mí se me hace el más importante de todos, que dice: encuentra tu voz y ayuda a otros a encontrar la suya. Pero ojo que no es una cosa que hagas una vez y ya, es un hábito, es algo que tenemos que tratar de hacer todos los días, todo el tiempo, o a lo mejor todos los años, pero cada tanto tenemos que seguir encontrando nuestra voz cada vez y seguir ayudando a otros a encontrar la suya, porque en donde otros encuentran la de ellos, o cuando ayudas a alguien más a encontrar la suya, tú también encuentras la tuya. Entonces definitivamente aprender con la intención de enseñar, encontrar tu voz con la intención de ayudar a otros a encontrar la suya, y viceversa, es lo más importante que podemos hacer. Y pues con esto acaba el curso de Mente Millennium, salvo por ese bonus extra que va a haber la siguiente vez, pero pues esto es técnicamente donde acaba el curso. Muchas gracias por ver, muchas gracias por estar conmigo durante este viaje, durante esta experiencia de aprendizaje de las técnicas y de todo lo que podemos hacer para cambiar nuestra vida, para mejorar, para ayudarle a otros a cambiar la vida de ellos. Y los quiero dejar con esta frase que me gustó mucho cuando la vi por primera vez, que dice así: si tú quiebras un huevo desde afuera, la vida acaba. Pero si el huevo se quiebra desde adentro, la vida comienza. Muchas gracias.